Hola, muy buenas. Buen día, chamo. Muy buenos días, Emilio. ¿Qué tal estás? Buen día, ¿Todo bien? ¿cómo anda, chamo? Hola, María José. Hola, Sole. ¿Qué Hola. tal? Buen día, buen día. Hola, buen día a todos. Buenos días a todos. Bueno, mientras Marianela es una nueva adquisición en el equipo, si querés presentarte, Marianela. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marianela Esquiava, soy de Argentina, soy una neuróloga de adultos. Hice mi residencia en un hospital público de Argentina y después hice un fellowship en neuromuscular en un hospital privado, en el Hospital Británico de Buenos Aires. Y hace 4 años tuve la oportunidad de unirme al grupo acá en el John Walton para hacer un doctorado en distrofia muscular de Duchenne y aprender más sobre enfermedades neuromusculares genéticas. Y me acabo de incorporar al grupo de Latin SICA, así que un gusto y nada, espero trabajar en conjunto. Bienvenida, Marianela. Gracias, Jorge. ¿Empezamos? Bueno, mi nombre es Ana Top, para los que no me conocen, o la charla, o los que vean el video más adelante. Soy una de las investigadoras principales del proyecto LatinSeq junto con Jordi Díaz Manera y dirijo la parte de secuenciación, diagnóstico y identificación de genes nuevos en el John Walton, aquí en Newcastle. Soy bióloga de carrera, hice mi carrera en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es por eso que para los que son de allá podemos ver pabellón 2 en la primera diapo. Bueno, la idea de la charla, como decía Chamo, esto surgió porque algunos de los colaboradores nos pidieron un poco de ayuda con la interpretación de los informes que estaban recibiendo. Entonces quisimos poner, por un lado, un poco de esa explicación y agregué toda la parte de cómo el pipeline o el algoritmo que estamos usando en el proyecto. Así que tiene cosas básicas de genética, un poco mezcla de distintas cosas. Si hay algunas demasiado básicas, lo siento. Espero que no se aburran y espero que de todos modos haya partes que sean relevantes y los ayuden a entender un poco más cómo estamos trabajando y qué es lo que miramos. Entonces, bueno, como todos saben, mucho más que yo, las enfermedades neuromusculares las podemos dividir en estos 4 grupos, dependiendo de cuál sea el origen: la motoneurona inferior, el nervio periférico, la unión neuromuscular, el músculo, y los distintos grupos entran dentro de estas clasificaciones. Y lo que también sabemos es que hay un número enorme de genes asociados con estas enfermedades. La guía que usamos en general es el Gene Table, que se publica año a año, donde cada vez que se descubren genes nuevos se van incorporando. Y acá podemos ver que desde 1991, cuando fue la primera publicación, hasta ahora ha incrementado abismalmente. La última del año pasado ya tiene 686 genes, y algo que es interesante es que pueden ver que el pico de cómo fueron subiendo los genes tiene que ver además con la implementación de la secuenciación de exomas, como esto contribuyó a mayor identificación de genes, a su vez al diagnóstico, por supuesto, de pacientes. ¿Cómo se trabaja en general? Esto ya lo saben ustedes, por supuesto, cuando tratamos de ver cuál es el diagnóstico de un paciente que presenta con una enfermedad neuromuscular. Lo típico es hacer una correlación o tratar de ver dentro de la clínica a qué nos apunta, a qué genes puede estar asociados. Y también, por supuesto, dentro de la genética, si hay datos familiares, la historia familiar nos indica una herencia dominante o una herencia recesiva, nos va a apuntar a pensar en ciertos genes u otros. También tenemos herramientas diagnósticas como la histopatología, donde también desde las biopsias musculares podemos identificar ciertas pistas, ya lo saben, que nos orienten a un tipo de enfermedad y por lo tanto a un tipo de gen. Y lo mismo ahora cada vez más desde la resonancia magnética, donde también hay ciertos genes que producen patrones específicos de reemplazo de materia grasa en el músculo, que también nos pueden hacer pensar en un gen en particular. Todo esto se complica, por supuesto, por lo que llamamos heterogeneidad genética y clínica. Y esto es que si bien las enfermedades en general se consideran muy genéticas, ahora lo vamos a ver también, no hay una relación de uno en todos los casos. Entonces lo que vemos es que hay genes que producen más de un fenotipo, como podemos ver aquí, en donde hay un grupo de genes que producen tanto una distrofia de cinturas como una distrofia muscular congénita, y por otro lado hay entidades clínicas que pueden estar causadas por más de un gen, como el caso de las distrofias de cintura también, donde tenemos más de 30 genes que pueden causar el fenotipo
por supuesto con variación, pero a grandes rasgos esto no es uno a uno, sino que hay mucha variación, tanto desde lo genético como desde lo clínico. Ahora, ¿por qué nos interesa el diagnóstico genético? Desde el punto de vista del paciente, si bien las enfermedades neuromusculares, la gran mayoría no son curables y muchas de ellas tampoco tienen tratamiento, de todos modos, obtener un diagnóstico genético, como sabemos, trae un montón de beneficios para el paciente, desde el fin de la odisea genética o diagnóstica, como decimos, algunas posibilidades de tratamiento clínico, accesos a ensayos clínicos, asesoramiento familiar, respuestas personales de por qué esto, poder poner un cierre a la situación y también acceso a redes de apoyo y demás. Esto desde el punto de vista del paciente, pero desde el punto de vista, desde el campo de las enfermedades neuromusculares o de la ciencia, podemos al menos dos comentarios, no me traban más en el dibujo, pero tenemos por un lado entender más del diagnóstico, de la causa genética, nos ayuda a entender más de qué causan las enfermedades, qué componentes, qué mecanismos patológicos están involucrados o nuevas identificaciones pueden aportar al conocimiento, y desde la epidemiología, por supuesto, de nuevo, las asociaciones fenotipo-genotipo, expansiones del fenotipo y demás aspectos que también ayudan en general a todo el. Ahora, cuando decimos que tenemos un diagnóstico, que queremos buscar un diagnóstico genético, ¿qué es exactamente lo que decimos que estamos buscando? Entonces acá voy a ir un poco para atrás, en la parte genética básica. Entonces, si nos acordamos de lo que se conoce como el dogma fundamental de la biología, tenemos en el ADN encontramos genes con las secuencias codificantes y no codificantes. Estos son los exones de cada. Estos genes son en lo que se conoce como un ARN precursor, en donde tenemos una hebra de ARN que mantiene las partes codificantes, sino este ARN es procesado por lo que se llama splicing, y resulta en un ARN maduro donde ya no tenemos las regiones no codificantes, los intrones quedan fuera, y esto después es traducido en un polipéptido o una proteína, que puede ser una proteína estructural o enzima, dependiendo de su función. Y lo que estamos buscando es qué cambios a nivel de ADN van a un efecto a nivel de la proteína. Entonces, depende, hay distintos tipos de cambios, por supuesto. Entonces, tenemos cambios en donde una base puede cambiar, una base a nivel del ADN, y si recuerdan, el ARN es leído, cuando se hace el proceso de traducción a proteínas, es leído en grupos de A3. Estos son los que se conocen como, se traduce a un aminoácido y así forma la secuencia de nuestra proteína, lo que va a ser la proteína final. Cuando hay un cambio en una base, esto resulta en un cambio, pues se lee ahora como un aminoácido distinto y por lo tanto refleja un cambio mayor o un cambio menor dependiendo de cuál sea esta sustitución, y ya vamos a ver más adelante qué efectos puede tener. Y la otra posibilidad, o una de las otras posibilidades, es que esta sustitución no haga un cambio, sino que resulte en un codón que se llama un codón de parada, indica que la traducción del ARN a proteína tiene que terminar. Y esto resulta en una proteína truncante, que a veces puede ser de todos modos parcialmente funcional, pero que muchas veces es directamente degradada por un sistema de mantenimiento interno de la célula. También tenemos mutaciones o variantes en donde no hay una sustitución, sino lo que hay es una inserción de una base, que es al insertarse una base en una secuencia normal, lo que esto produce ya no es un cambio en un codón específico, sino que va a producir un cambio en ese codón, pero en todos los codones posteriores, porque hay un corrimiento de lo que se conoce como marco de lectura. Y esto no solamente trae un cambio en la secuencia de los aminoácidos que van a ser leídos a partir de esa posición, sino que genera, muy probablemente al azar, un codón de parada. Y este codón de parada, de nuevo, ahora tenemos una proteína que ya no tiene la estructura inicial, sino que tiene un sector, una parte que no es lo que correspondía, porque estos aminoácidos son errados, y un codón de parada que hace que resulte la proteína que de nuevo en general es degradada por el sistema de la célula. Estas mutaciones que hablábamos recién son sustituciones, también tenemos variantes de mayor tamaño, en donde ya no son bases puntuales, hay cambios en el ADN, sino de lesiones, duplicaciones, inversiones o variantes más complejas. En general, para las enfermedades neuromusculares, se cree la gran mayoría que son enfermedades monogénicas, y esto es que
en lugar de las enfermedades complejas en donde la causa genética es una acumulación de mutaciones, en las enfermedades como las que estamos analizando, una única mutación es la responsable de la enfermedad. Entonces, en el enfoque tradicional de diagnóstico genético, buscamos una resolución genética, pensamos sobre todo en este modelo, donde es un único gen el responsable. Buscamos variantes que sean deleterias y afecten la proteína, como decíamos antes, en un gen candidato. Y este gen candidato, de nuevo, es un gen que está una sospecha basado en la clínica y en las demás herramientas que mencionábamos. Tradicionalmente, hace ya varios años, la forma en que esto se hacía era por secuenciación de Sanger. Si daba positivo, encontrábamos una respuesta. Si no, había que volver a repetir, y esto es donde entra el trayecto, la famosa odisea de diagnóstico, en donde puede pasar años hasta que se encuentre un diagnóstico. Todo esto cambió de una manera bastante abrupta cuando empezamos con el tema de la secuenciación de nueva generación, porque esta repetición de análisis de genes individuales lo reemplazamos con un exoma en donde podemos ver a todos los genes en un mismo análisis. Entonces, ¿qué tipo de análisis usamos en general para los temas de diagnóstico? Por un lado, el genoma. Esto está medio al revés en mi idea, pero me sirve para las imágenes. En un genoma tenemos, como sabemos, todos los genes y las regiones codificantes y no codificantes. Tenemos los exomas, en donde también tenemos todos los genes, pero acá solamente tenemos las regiones codificantes del genoma. Y esto es un 1% del genoma. Es una parte mínima del genoma, pero sin embargo nos permite identificar casi el 85% de los diagnósticos. Entonces, entre el balance entre tener un genoma que es muy difícil de interpretar y un exoma, y también en cuestión de precio, de tiempo y de costo, el exoma es una de las herramientas más utilizadas. Después lo que tenemos es otra opción, que también es muy común, en donde también vemos solamente las regiones codificantes, pero acá vemos solamente un panel de genes, un número específico de genes a determinar antes. Y lo que es interesante de mencionar es que ahora lo que se hace es lo que se llama un panel in silico. Originalmente los paneles, quizás algunos de los paneles a los que tengan acceso, eran paneles donde se secuenciaba un número de genes, digamos 10 genes. Una vez que se analizaban esos 10 genes, no hay análisis subsecuente, porque una vez que si no encontramos un resultado, ahí quedó y no hay nada más. Lo que se hace más en la actualidad es un exoma, donde tenemos acceso a todos los genes, los 25.000 genes, y aplicamos un panel de análisis. Entonces, solamente miramos un número de genes en el que hacemos la búsqueda de variantes. Esto es muchísimo más útil por todas las posibilidades que nos da a posteriori. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estamos usando específicamente en la ClinSeq? El primer análisis que hacemos es un análisis guiado específicamente por la sospecha clínica, y es un análisis solamente para un grupo específico de enfermedades. Ahora les doy un paneo general y después vemos uno por uno cuál es el estudio que hacemos. Y es por eso que les pedimos que nos den la sospecha de sus pacientes. Acá analizamos un único gen por un motivo en particular, que hay ciertos genes que sabemos que haciendo una MLPA, por ejemplo, nos van a dar un nivel de diagnóstico alto. Los pacientes que sean negativos después de este primer pre-screening entran al exoma, o los pacientes donde no se haya hecho un pre-screening entra al exoma, y acá hacemos lo que llamamos un análisis riguroso en un panel de enfermedades, un panel in silico con genes asociados a enfermedades neuromusculares. Los que de todos modos den negativo después de este primer análisis, después de las reuniones que hacemos junto con ustedes, donde tenemos más información clínica y demás, estas reuniones multidisciplinarias, entran a un análisis más amplio, pero guiado también nuevamente por la sospecha clínica. Nuevamente, los que sigan negativos de estos entrarán probablemente a un análisis de exoma completo. Esto no lo podemos hacer para todos los casos, entonces vamos a seleccionar aquellos en donde haya más de un familiar afecto o alguna otra indicación que no sea útil, por ejemplo, si hay consanguinidad. Y por último, algunos casos más especiales, lo que intentaríamos hacer es un trío exoma o un genoma o un transcriptoma. Esto sería una etapa secundaria del proyecto. Hasta ahora lo que estamos haciendo es hasta el análisis exoma completo. Entonces, ¿cómo son cada uno de estos estadios en particular?
Les mencionaba, el primer análisis depende de la sospecha clínica. Una pregunta a propósito de tu diapositiva anterior, muy cortito. Mm, Cuando el paciente llega ya con un panel, por ejemplo, hecho en otro laboratorio, ¿dónde inicias ahí? ¿O va toda la secuencia igual? La secuencia de análisis increyendo, me refiero. Claro, no, depende. Por eso es que siempre les pedimos que nos digan exactamente qué es lo que hicieron. Si ya se hubiesen excluido, por ejemplo, los genes más básicos, si tiene un panel de 10 genes, digamos, y dio negativo, ya no miraría esto y entraría quizás en un análisis más amplio, más guiado por la sospecha clínica. Pero depende de caso por caso. Ok. Es súper orientado a cada uno de los pacientes. Y los que ya tuvieron reuniones con nosotros saben cómo estamos manejándonos, en donde revisamos la clínica entre todos, cada uno opina, se hace la lista de genes que podamos revisar y demás. Pero sí, entran en distintos estadios. De todos modos, los que ya tienen un panel hecho, lo que sí tenemos que hacer de nuevo es hacer el exoma, mandarlos a secuenciarlo tenemos que hacer de todos modos. Quizás el análisis lo implementemos de otra manera. Dice que en Colombia tenemos pacientes que se les ha hecho ya y el examen negativo. En esos casos, ¿qué se haría? Pregunta. Claro, lo que pasa que es lo mismo que es lo del panel in silico, ¿no es cierto? Cuando se dice que se hizo un exoma y el exoma es negativo, a mí siempre lo que me da curiosidad es qué se miró exactamente, porque dudo que en un análisis de exoma se haya mirado afuera de las neuromusculares, por ejemplo. Entonces, cuando se hizo un exoma, en general lo que se conoce son los exomas clínicos, ¿no? Donde de todos modos se aplicó un panel. En esos casos habría que ver qué se analizó y, de nuevo, desde el punto de vista clínico, ver en dónde podemos ampliar un poco más y por dónde podemos indagar un poco más. Otra de las cosas que a veces mencionamos es que los casos que ya tienen hecho exoma, otra posibilidad que tenemos es, si tienen acceso a los datos crudos, es de reanalizar los datos crudos. Esto todavía no lo hemos hecho, pero es algo que siempre planteamos que podríamos hacer, para no repetir el gasto de hacer la secuenciación cuando no es necesario y ya está disponible. ¿Perfecto? Vale, entonces el primer screening, como decía, es de dos tipos. El primero es para variantes de número de copia, y esto es porque sabemos que las distrofinopatías, AME y Charcot-Marie-Tooth de tipo 1A, sabemos que en su gran mayoría están causadas por deleciones y duplicaciones. En DMD, en el gen SMN1 y en el gen PMP22. Entonces, todos los pacientes que tienen esta sospecha y sabemos que no se ha hecho un MLPA, este es lo primero que hacemos. Los que sean positivos, por supuesto, quedan diagnosticados. Los que den negativo a este primer análisis entran dentro del pipeline de exoma. Junto con esta sospecha inicial, las otras dos enfermedades, grupos de enfermedades que incluimos, son las miastenias congénitas y algunas mitocondriales como el MELAS, LON y MERS. Y esto, en parte, las mitocondriales, porque también sabemos que una cantidad importante pueden ser diagnosticadas por mutaciones puntuales recurrentes. Y las miastenias congénitas por un trabajo previo en el que había estado involucrada, en donde sabíamos que había un 10-20% de miastenias que, si analizábamos solamente mutaciones puntuales en DOX7, en Rhabsina y la subunidad Epsilon, podíamos diagnosticarlos. Entonces, en estos casos lo que hacemos es un Sanger de estas mutaciones puntuales. De nuevo, si se puede resolver, bárbaro, si no, continuamos al siguiente estadio. De esto tengo algo para comentar, y es que probablemente dejemos de hacer las miastenias y las mitocondriales porque el nivel de resolución fue muy, muy bajo. En las miastenias, me imagino que esto es porque las variantes que están descritas como variantes recurrentes o hotspots básicamente son de poblaciones europeas. Hay una de estas que está descrita en Brasil, y todavía no tenemos demasiadas miastenias de Brasil, pero quiero ver si llegan a aparecer, pero hasta el momento tuvimos un único caso diagnosticado de esta manera. Una vez que hacemos el exoma, viene el análisis de panel in silico que les mencionaba, y acá entran todas las presentaciones clínicas. Ya no nos guiamos clínicas, es un análisis más o menos agnóstico, y buscamos variantes, posibles variantes causantes, basados en 4 parámetros. Y son, por un lado, el tipo de variante. Buscamos variantes de alto y moderado impacto.
Son variantes que sean codón de parada, splicing y variantes que afecten el marco de lectura. Estas son las que se conocen como de alto impacto. Variantes de moderado impacto son las variantes de cambio de sentido, donde solamente un aminoácido está modificado, o inserciones o deleciones que sean en múltiplos de 3 y que no afecten el marco de lectura. El otro criterio es el tema de la frecuencia poblacional. Utilizamos un cutoff del 1%, esto es estándar, es el tipo de filtro estándar que utilizamos. Y usamos la población de NOMAD, que en este momento son 800.000 genomas y exomas controles. El tema de la historia familiar del paciente, dependiendo de qué información tengamos, si sabemos que hay una herencia dominante, buscamos variantes heterocigotas. Si es una herencia recesiva, buscaremos variantes homocigotas o heterocigotas compuestas. Y si es ligada al X, solamente estas variantes. Y por último, lo que hablábamos antes del panel in silico. Y acá lo que hacemos es usar un panel muy amplio de 674 genes. Y este panel lo vamos a ir modificando. Está en curso dependiendo de los nuevos genes que se vayan publicando. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si encontramos algo relevante, esas variantes va a haber que clasificarlas y si no, seguimos buscando. Cuando seguimos buscando es cuando viene el análisis que es guiado nuevamente por la clínica. Y aquí es cuando, en los que ya tuvieron reuniones lo saben, nos juntamos, en general hablamos de los casos que ya están solucionados, encontramos un diagnóstico, y los casos que todavía no tienen un diagnóstico, revisamos en profundidad la clínica y los datos complementarios que haya, histopatología, resonancia, etc. Y volvemos a aplicar parámetros para el filtrado de variantes, pero modificamos 2 de estos parámetros. Y estos son, por un lado, basado en la clínica, y en todo lo que estuvimos hablando, reducimos el panel de genes. Entonces ya solamente miramos genes que tengan bastante correlación con la presentación que tiene el paciente. Entonces estos son paneles probablemente de 20, 30 genes, que también están en preparación y dependen específicamente de lo que hayamos discutido. Entonces, como el número de genes es mucho menor, esto es lo que nos permite poder ampliar el tipo de variantes que estamos identificando o que queremos buscar. Entonces, ampliamos la región de splicing, podemos ver variantes sinónimas que también afecten el splicing, incluso variantes sintrónicas. Entonces, es un balance en donde reducimos el número de genes porque pensamos que hay alta posibilidad de que esos sean los causantes, pero ampliamos el tipo de variantes que tratamos de rescatar. Y nuevamente, si hay alguna variante que sea relevante, habrá que clasificarla y si no, seguimos buscando. Algo que no mencioné, pero que también entra a esta altura, es que los análisis que describí hasta el momento son de variantes puntuales. También lo que tenemos opciones de hacer variantes de número de copia. Entonces, ¿en qué casos miramos los números de copia? Cuando no encontramos absolutamente nada, proteína, pensamos que puede ser, bueno, lo que sea, miramos los datos crudos y vemos si identificamos algún número de copia donde haya una deleción homocigota, por ejemplo. Otros casos donde también miramos número de copia es en genes recesivos, donde hayamos encontrado una única variante que buscamos si puede ser que la segunda variante sea un número de copia heterocigota. El siguiente análisis, si seguimos sin encontrar absolutamente nada, como decíamos, vamos al exoma completo. Esto, como les decía, es muy difícil de hacer. Recuerden que lo que estamos haciendo son tomas solo en el probando. Entonces, si no tenemos a nadie más en la familia, es muy difícil, con un probando solo, hacer un análisis de exoma completo. Es bastante complejo, porque en este momento ya no estaríamos mirando genes neuromusculares, estamos mirando fuera de los paneles y tratando de identificar genes causantes nuevos. Entonces, hasta casos en los que hemos podido hacer esto, son donde hay una clínica muy específica que nos sugiera algún tipo de patomecanismo o de pathway que esté involucrado, o algún tipo de gen o de familia de genes que podría estar involucrados. En los casos donde tenemos una familia numerosa y tenemos exomas de más de uno, entonces los podemos analizar juntos. Y en los casos, por ejemplo, donde sea un único paciente, pero hay consanguinidad. Y esto también es muy útil en el momento de analizar las variables. Y esto no hay un patrón claro de cómo analizarlo, es un rompecabezas y tenemos distintos tipos de información que utilizamos para hacer el análisis. Entonces tenemos desde la expresión de proteína en músculo hasta
patomecanismos que sean sabidos, modelos computacionales que nos permitan hacer una jerarquía de los resultados y búsquedas literarias. Esto es un poco como nos inspiremos en el momento realmente. Nos pregunta Claudia Castiglioni si podríamos compartir el listado de genes del panel que estamos aplicando ahora. Eso creo que sería interesante, más que nada porque si alguien tiene interés en algún gen que no esté incluido, pues siempre está bien tener esa información. Y una pregunta de la doctora Natalia Pardo, que dice si cuando hay una periodicidad para hacer reanálisis de variantes antes de avanzar en la secuencia diagnóstica, es decir, cuando tienes una bus que has dejado como una bus o cuando no encuentras nada, vuelves a reanalizar los estudios en 6 meses, un año para ver si aparece alguna cosa. Todavía no llegamos hasta ahí, pero sí, lo iba a mencionar después. Lindo de tener los datos de la manera que los tenemos y tener acceso a los exomas de esta manera es que podemos reanalizarlos las veces que se quieran. Todavía no hicimos reclasificación de variantes, porque todavía son estadios iniciales, pero sí, la idea es poder reanalizar los datos. Y con respecto a la pregunta del panel de genes, por supuesto, el panel de genes está listado en los informes y lo vamos a ir modificando a medida que se modifiquen. Si hubiese algún gen en particular que quieran incluir, también eso se puede hacer. Lo bueno del proyecto es que es muy personalizado, así que podemos hacer lo que se quiera, básicamente. Entonces, lo que decíamos, una vez que se encuentra una variante, de todos modos hay que determinar si la variante es patogénica, porque es posible que la variante parezca que es una variante de alto impacto y que no dé una proteína funcional y que de todos modos sea patogénica por otros motivos. Esta clasificación hace años se hacía un poquito a ojo y todos nos basábamos en los mismos conceptos teóricos, pero no había reglas claras. Y en el 2015 fue publicado este paper del American College de Medical Genetics, donde se establecían reglas específicas y criterios específicos que había que seguir para la clasificación de variantes de patogénica a benigna. En los últimos 10 años fue avanzando mucho también, en donde ya no solamente hay reglas generales, sino que hay reglas específicas para cierto grupo de enfermedades, incluso reglas específicas que son para cada uno de los genes. Y una de las iniciativas es la iniciativa de ClinGen, en donde hay un grupo específico, por ejemplo, para las distrofias de cintura, e incluso hay guías específicas para diferlina, guías específicas para calpanina y demás. ¿Cómo funcionan estas guías, estos criterios? Tienen distintas líneas de evidencia. Algunas líneas de evidencia están relacionadas justamente con los parámetros que usábamos para el filtrado de variantes, pero son un poco más específicos. Entonces, por ejemplo, las líneas de evidencia con respecto al tipo de variante y la ubicación nos van a dar un puntaje distinto dependiendo si la variante es de alto o moderado impacto, si está justamente en el dominio catalítico, si está justo en un hotspot de la proteína o del gen. Y dependiendo de qué tipo de variante sea, le vamos a atribuir o asignar uno de estos códigos que ven aquí, que están asociados con valor. Entonces, cada una de estas evidencias puede ser que apunten a que sea patogénica o que apunten a que sea benigna, y después se hace un balance total. De la misma manera, de la parte computacional, por ejemplo, para las variantes no sinónimas, hay herramientas que nos permiten predecir si una variante cuánto afecta la estructura de la proteína. Si es un aminoácido, un cambio en aminoácido hidrofílico por un hidrofóbico, hay modelos de estructura tridimensional, también basados en la conservación evolutiva y demás. Y de nuevo, tanto patogénica como benigna. Y también el tema poblacional, cuánto de frecuentes en la población control. Antes decíamos que poníamos un cutoff de 1%. En general, las variantes que son patogénicas están ausentes en la población control, o si no, frecuencias muy, muy bajas. Entonces miramos la población control y también lo que vemos es la frecuencia o la prevalencia en pacientes. Este es un dato muy importante también, y para esto vemos, ya no analizamos con poblaciones controles, sino que lo que vemos son poblaciones clínicas, porque es posible que una variante sea muy frecuente en la población clínica, y esto por supuesto tiene un peso importante con respecto a la patogenicidad de la variante. Tenemos evidencias a nivel funcional, si hay ensayos in vitro o in vivo, evidencia con respecto, estos son 3 distintos puntos, pero los puse juntos porque están asociados uno a otro. Uno es la cosegregación de la variante, es decir, si analizamos esa variante en otros individuos afectos de la misma familia, si está presente o no.
Esto nos da un valor de evidencia. Si la variante está en trans o en cis con otra variante patogénica o no patogénica, o probablemente patogénica también, es un otro nivel. Si la variante es una variante de novo, esto es para variantes dominantes o de herencia dominante, si podemos comprobar que está ausente en los padres, también nos dará otro puntaje. Para eso, estas 3 líneas de evidencia, es muy importante, obviamente, tener los familiares disponibles. Y es por eso que si bien estamos haciendo un análisis de exoma o de panel en el probando solo, de entrada, lo que hacemos muchas veces es que una vez que identificamos una variante que nos parece relevante, hacemos análisis de sangre posterior en los familiares para determinar si es de novo y demás, y agregamos un valor extra. Y la última es la clínica, es una evidencia en donde cuando el gen que identificamos es altamente específico para el fenotipo que estamos viendo. Y esto hasta ahora, la forma en que las guías lo usan es que se les da un único punto. Y justamente estaba en discusión en el panel experto de ClinGen, en donde se analizan las distrofias musculares, por ejemplo, se discutía si habría posibilidad de otros herramientas dentro de la clínica o del fenotipo del paciente con un eje adicional. Entonces, por ejemplo, si tenemos una clínica compatible, pero además una resonancia altamente compatible, esto puede ser computado con un valor mayor, por ejemplo. Y el último es el de las fuentes previamente reportadas. Entonces, las variantes que ya fueron identificadas y están en la literatura. Y esto también es un poco controversial, es uno de los criterios que fue incluido en las primeras guías, y las guías más recientes lo eliminan. Nosotros por ahora lo dejamos, sobre todo porque queremos darles la posibilidad de que vean en qué artículos fueron reportadas y el tipo de presentación clínica que presentan los pacientes. Entonces, en total, todo esto se suma y se resta y nos da un valor, y dependiendo de ese valor determinamos si es patogénica, likely, significado incierto y demás. Entonces, ¿cómo determinamos si el caso en sí está cerrado? A grandes rasgos, porque esto también podríamos verlo con un poquitito más granularidad y dar más detalles. Si tenemos una familia en donde pensamos que hay una herencia dominante, si encontramos una variante heterocigota patogénica o probablemente patogénica, vemos ese caso por cerrado, siempre y cuando, por supuesto, que el gen sea compatible con el fenotipo que estamos observando, está claro. Y en un caso recesivo, si tenemos 2 variantes patogénicas o probablemente patogénicas, o una y una, o lo que podríamos decir aquí, si quizás tuviésemos una variante de significado incierto, también podríamos reanalizar esto y ver la interpretación como cierra con toda la presentación, digamos. Las consideraciones de este tipo de análisis, los beneficios, las limitaciones y demás. Por un lado, como estamos haciendo un exoma, nos vamos a perder las mutaciones que sean deep intrónicas, aunque debo decir que hay lo que se llama un off-target del exoma que nos permite ver algunas. Ya hemos encontrado alguna que otra. Pero en teoría, la técnica en sí no lo estaría permitiendo. Por otro lado, un exoma o incluso un genoma, si no se hace un long read genome sequencing, no nos permite ver variantes estructurales complejas, entonces translocaciones o inversiones no podríamos verlas, y tampoco podemos ver expansiones. Tripletes de expansión y este tipo de mutaciones no las veríamos. Esto es para tener en cuenta si hay que hacer un análisis a posteriori distinto. Y las otras, dado que estamos partiendo de ADN, en casi todos los casos extraído de sangre o de saliva, mosaicismos es probablemente, o los veríamos muy en raras ocasiones, y el tema de las variantes mitocondriales que tengan baja heteroplasmia también se nos podrían estar escapando. Esto es cosas para seguir pensando. Y por supuesto que toda la interpretación y la clasificación de las variantes, como recién hablábamos, se hace con la información que está disponible en la actualidad. Dentro de 6 meses, el panel de genes puede haber cambiado, pero toda la información que se utiliza para esa clasificación puede cambiar también. Y por esto que el reanálisis de las variantes es tan importante. Entonces esto es lo que decíamos, la posibilidad de reanálisis y la repetición periódica de esto. Y esto en otros proyectos similares lo estamos haciendo y vemos que
el incremento en el diagnóstico viene de distintos lados. Por un lado, reanalizar los mismos exomas con un pipeline distinto, con un pipeline bioinformático distinto puede dar un incremento en diagnóstico, y también simplemente el reanálisis de variantes en sí, como decíamos antes. Entonces, los informes que hicimos hasta ahora son de 3 tipos. Hicimos los de MLPA, hicimos un par de informes para las mutaciones puntuales que hablamos, no tenemos ninguno, y los informes de exomas. Entonces, en todos los informes tienen la carátula, tiene la información general del paciente, el centro y demás. Lo que van a ver es que está la sospecha de clínica y el tipo de análisis que se hizo. Entonces, por esto es que siempre les comentamos que es importante claridad cuando nos dan la sospecha genética y los análisis previos que se hayan hecho. Por eso es que muchas veces yo les escribimos preguntando, ya se hizo un MLPA para esto, ¿tiene sentido hacer un PMP22 o no cierra con la clínica, por ejemplo? Después, las variantes identificadas. Entonces, en el caso de los MLPA, van a ver, por ejemplo, para AME, en este caso indica que hubo una deleción de los exones 7 y 8 del gen SMN1, y también indica el número de copias que hay de SMN2, confirma el diagnóstico de AME. Para los PMP22, en los casos donde se encuentra una duplicación. En los casos de distrofinopatías en general, damos la duplicación o la deleción que se haya encontrado. Indicamos que en este caso es el exón 2, y esto es el tamaño de la deleción o de la duplicación, y si afecta o no afecta al marco de lectura, y por lo tanto el tipo de fenotipo de presentación clínica que estaríamos esperando basado en la mutación que hemos encontrado. Y en los 2 casos, si eso no sería compatible con la presentación clínica del paciente. Con respecto a la técnica e información, entonces, por ejemplo, para el de MLPA, acá está la información un poco más detallada, del exón 7 y el exón 8 de los 2 genes, SMN1 y SMN2. En este caso hay 0 copias del SMN1 y 3 copias del SMN2. Pero por supuesto puede haber distintas copias en SMN2, pero también podría haber otro tipo de resultados. Esto está especificado en la parte de técnica. El número de copia 3, en este caso, hemos tenido números de copia 1 también para el PMP22. Y en el caso de las distrofinopatías, indicamos el tipo de lesión o duplicación, el número de copias, si es copia 0, en la mayoría de los casos de distrofinopatías estamos hablando de varones que son hemicigotas para elección, las sondas que afectan el MLPA, las sondas que identificamos como ausentes o duplicadas, los exones que afecta y la variante a nivel codificante basada en la mutación del gen. Para las variantes identificadas en el exoma, a nivel con el panel incílico, lo que vemos es el gen en donde se identificó, la variante en una notación a nivel cDNA, a nivel del transcripto, y a nivel de la proteína. Entonces, la notación del transcripto será a partir del número 1, en el transcripto del ARN mensajero, y lo mismo la proteína, la metionina número 1, y demás. Entonces, vemos la sustitución de la proteína, también acá podría ser un codón stop, por ejemplo. Vemos la cigosidad, si es heterocigota en este caso, puede ser homocigota, compuesto que lo vamos a ver en un momento, y la clasificación basándonos en las reglas que les mencionaba antes. En los casos donde se encuentren 2 variantes en el mismo gen, van a estar de nuevo anotadas delante de la proteína, las 2 variantes en este caso, como esperaríamos, la clasificación. Lo que no sabemos en este momento es si las 2 variantes son en cis o en trans, y por eso que es importante hacer la segregación, como les mencionaba. Con respecto a la clasificación, entonces la clasificación probablemente patogénica o patogénica está detallada, entonces hay un listado de cuáles son los parámetros o los criterios que se aplicaron para llegar a esa clasificación, y en el caso de como les decía antes, si estuvo reportada previamente como patogénica, incluimos al menos uno de los artículos en donde la variante está descrita. Y la métrica, o las cuestiones más técnicas, la posición a nivel genómico con respecto a la referencia. Entonces, el transcripto que se usó para la anotación
el exón en donde se encuentra la variante y las cuestiones más técnicas también el genotipo, la calidad de la variante, cuánto fue la cobertura de la variante, cuántas veces identificamos esa variante, lo que se conoce como allele balance, y esto es la proporción del alelo wild type y el alelo mutado, digamos, y la frecuencia poblacional en la población control de nombre. Después tenemos una sección que es la interpretación, y aquí lo que ponemos es un resumen de lo que se encontró, la variante heterocigota probablemente patogénica en el gen, damos un listado de las enfermedades o las entidades clínicas que están asociadas con ese gen y el link a OMIM directamente donde están descritas. Y después un párrafo pequeño, una frase pequeña diciendo que dada, esto es siempre después de las conversaciones con ustedes, si hay una compatibilidad del fenotipo, la variante identificada es consistente con este diagnóstico. Y en estos casos tendríamos un resultado positivo. En todos los informes lo que van a ver es que hay una especie de nota o disclaimer que aclara que esto es un proyecto de investigación y como es un proyecto de investigación no tiene acreditación diagnóstica. Justamente porque es un proyecto de investigación también nos permite darnos ciertas licencias y es por eso que van a ver que los resultados de los informes están clasificados de una manera particular, que nos parece que ayuda al uso de la información que estamos sacando de la clínica. Entonces, un resultado positivo, como dijimos, es en los casos en donde encontramos una variante patogénica o probablemente patogénica en un gen compatible con el fenotipo, heterocigota en un gen de herencia dominante, o homocigota o heterocigota compuesto, que lo podemos probar, en un gen recesivo. Este es un claro resultado positivo. Opuesto a esto, tenemos los resultados negativos, en donde no encontramos nada. Por supuesto, está relacionado con las limitaciones del estudio que vimos y con el análisis que estamos haciendo, y por supuesto puede cambiar en el futuro, dependiendo del reanálisis, reclasificación de variantes y demás. Estos dos extremos son claros. El caso de las negativas depende, por supuesto, de los genes que estemos analizando y están en el informe también, como nos decían, y las limitaciones que mencionaban. En el medio tenemos los casos no concluyentes o los informes que el resultado es no concluyente. Y esto en general son variantes de significado incierto, en donde la clínica es compatible o no demasiado y donde no podemos realmente decidir para un lado o para el otro, pero es relevante mencionarlo. Y por supuesto estos casos pueden ser modificados en el futuro por un sinnúmero de razones, desde la reclasificación de la variante a datos adicionales desde la clínica o de la genética que puedan hacer este cambio. Y después tenemos dos categorías más que incluimos, que son un poco ad hoc, y esto es lo que quería comentarles. Tenemos una a la que llamamos compatible, y en este caso es una variante que es de significado incierto. Cuando la clasificamos, la variante no llega a clasificarse como patogénica o probablemente patogénica, pero en un gen que es altamente compatible y casi específico con ese fenotipo. Entonces, en estos casos, si bien, siguiendo las reglas y demás, no podríamos decir que es positivo, que está completamente cerrado, es altamente probable que esta sea la causa genética de la enfermedad. Y el otro caso que estamos marcando compatible, que desde el punto del análisis para mí es muy importante, es en situaciones en donde tenemos una variante heterocigota, patogénica o probablemente patogénica, en un gen recesivo. Entonces estos son los típicos casos en donde cierra, pero nos falta la segunda variante. Y para mí esto es importante porque son los casos en donde sabemos que haciendo un nuevo análisis o un análisis de otro tipo podemos encontrar una resolución, ya sea porque hagamos una ARN y nos permita ver una variante intrónica que esté afectando splicing o algún otro tipo de mutación posible. Y de nuevo, lo tenemos en esta categoría de compatible porque no nos parece que sea ni incierto ni que sea negativo. Estamos mucho más cerca de un resultado positivo que de uno incierto. Y en el otro extremo, opuesto a esto, están las incompatibles. Y las incompatibles son cuando encontramos una variante patogénica o probablemente patogénica en un gen que no es compatible con el fenotipo del paciente en lo más. Estos serían más
estos hallazgos incidentales. Y bueno, también podríamos pensar quizás que podría llegar a ser en algún caso una expansión, podríamos discutirlo en todo caso, pero lo que queremos marcar es que si bien se encontró una variante patogénica, porque lo que vemos mucho es que en algunos casos algunos colaboradores nos dicen, bueno, ya se identificó una variante patogénica, pero esto no sirve. Entonces, dejarlo en una categoría en donde hay algo relevante, pero no es relevante. Es decir, hay algo patogénico, pero de todos modos no nos alcanza, o no es la línea por donde tenemos que investigar. Hay información adicional en todos los informes respecto a los registros de pacientes, también incluso a tratamiento para los casos donde es disponible. Y lo que es único, que hasta ahora no hemos visto en otros informes genéticos, es que damos recomendaciones. Esta es la lista total, no es que estamos dando estas recomendaciones a todos los pacientes, pero las recomendaciones van desde determinar la fase y la herencia, segregación, analizar variantes de número de copia, hacer análisis funcionales si es posible, fibroblastos, expresión de ADR, como decíamos, la clínica, herramientas adicionales, actividad enzimática, análisis de inactivación del cromosoma X y, por supuesto, reanálisis periódico de los datos genéticos. Entonces, dependiendo qué tipo de resultado tengamos, cuáles hayan sido los hallazgos, seleccionamos en cada uno de los informes cuáles nos parecen que son las recomendaciones apropiadas o si hay alguna otra recomendación que no esté listada. Ana, ¿Sí? pregunta Sole si las variantes incompatibles las informas igual. Sí, las variantes incompatibles están. Acordar cuántos informes tenemos compatibles. Sobre todo por esto, porque lo incompatible también está entre comillas, algo que nos parece incompatible en un momento, puedo dar ese resultado, les podemos hacer resultado, que hagan análisis adicionales y bueno, en realidad nos damos cuenta que hay algo. Entonces, por supuesto, el positivo, que es el que querría que no se modifique, los demás pueden variar dependiendo de cuál haya sido el análisis posterior que se haga. Pero las incompatibles las reportamos también. Y también hemos tenido casos en donde reportamos algo incompatible, un informe incompatible y después un análisis posterior de un resultado positivo, no en relación a esa variante, sino algo distinto. Por ejemplo, un gen nuevo de uno de los pacientes. Y esto no lo comenté con el equipo, pero este es un momento en donde todo el informe, lo que hicimos fue sentarnos todos los informes genéticos de los que teníamos acceso y tratar de poner toda la información que nos parecía útil. Pero si hay algo que quieran sugerir o algo que les parezca que es necesario, que les sería útil desde su punto de vista, también estamos dispuestos a incorporar estos cambios. Es algo que no tiene por qué ser fijo, así que es el momento de darnos esos pedidos si quieren. Bueno, contarles cómo es el sistema y cómo estamos funcionando. Gracias especiales a Chamo, que por supuesto todos lo conocen, o casi todos lo conocen. No creo que haya nadie que no lo conozca. A Marianela y en el biobanco Dan y Andrew y miembros pasados, y también a Jordi, por supuesto, y a todo el equipo de Lucas. Yo quería hacer un comentario, puede ser que... Sí, claro, Sole, adelante. Bueno, Ana, gracias, gracias por la charla y por todo. Yo en realidad quería hacer un comentario con respecto a la sugerencia de tratamiento en AME, que lo vi en un informe en Bolivia y quería ver qué piensan todos, porque yo entiendo que están los tratamientos y la gente tiene que saber, pero a veces en los países es tan difícil el acceso, entonces hasta cuánto poner en el informe. En ese momento me llamó la atención porque Bolivia está con mucha dificultad todavía para llegar a hacer el diagnóstico y con más dificultad para poner en tratamiento. Entonces, esa ansiedad que se puede crear el paciente y el médico en este caso es difícil de llevar a veces. Entonces, no sé qué piensa el resto. Entiendo que es importante que estén al tanto y seguramente si uno abre cualquier cosa va a aparecer, pero ¿hasta dónde ponerlo en el informe? Eso es mi duda. Ana, ¿quieres comentar algo? No, lo único que iba a decir es que nosotros también lo pensamos bastante. Los diagnósticos de AME fueron los primeros que tuvimos. Inmediatamente, médicos fueron incluso previo a tener el informe y tuvimos un número de conversaciones con Biogen al respecto. Entonces, dentro de la
poca capacidad que teníamos para opinar en esto, tratamos de ver si podíamos facilitar el acceso al tratamiento de alguna manera. Entiendo lo que decís. Sí, yo creo que también en el caso de la AME solo está muy claro porque es una enfermedad con un tratamiento bastante estándar que todos, yo creo que todos los que nos dedicamos al neuromuscular sabemos que es una enfermedad que tiene tratamiento. Pero te quiero poner otro ejemplo, que es el de hace unos poquitos días hemos encontrado un paciente que tiene mutaciones en el, ¿cómo se llama el gen? El Sí. HGM-CoA reductase. HMG-CoA. Sí, entonces este es un gen que, bueno, los anticuerpos contra esta molécula se asocian a una miopatía inflamatoria, pero es un gen que se ha descrito recientemente para el que existe un tratamiento también. Y es un tratamiento bastante poco habitual. Entonces, nos crea una incerteza, es decir, debemos incluir alguna frase en el diagnóstico diciendo, esta es una enfermedad que tiene un tratamiento que se ha publicado. En el caso de esta enfermedad, no me acuerdo con qué molécula se hacía, pero no es un tratamiento especialmente caro, aunque puede ser difícil conseguir. Atoyat. Eso es. Yo, por ejemplo, desconocía que esta enfermedad tenía un tratamiento con mevalonato porque nunca había visto un paciente con esto. Entonces, se trata un poco de ayudar al clínico. Yo veo tu punto. Es un informe genético que quiero recordar a todo el mundo que es un informe de investigación. Esto es un informe que se tiene que mantener dentro de un proyecto de investigación, pero que obviamente no necesita poner si hay opciones terapéuticas o no. Pero por otra parte también es cierto que no queremos que nadie se pierda esa información o que nadie, por ejemplo, en algún momento nos diga, hombre, pues podrías habernoslo dicho porque no sabíamos que había un tratamiento, ¿no? Está claro que esto se puede dejar porque como igualmente nos reunimos con todo el mundo para comunicar los resultados, cuando nos reunimos se puede comentar eso y evitar ponerlo en un informe escrito. No sé, no tengo una opinión formada, ¿eh? No sé decirte si está bien o está mal o qué. No sé, Jorge. Cosas en la última reunión del Steering Committee, yo lo Sí. planteé el punto porque Sole me lo había comentado previamente. Y sí, es un tema sensible, quizá una manera intermedia de informar sin entrar en un conflicto eventualmente de intereses es referir a una publicación actualizada donde tú digas para ampliar la información sobre este gen, enfermedad, tratamiento, revisar tal o cual publicación. Es una manera un poquito más ambigua e indirecta de asegurarte de que la información llegue sin, como plantea Soledad, que quede como que estás presionando o sugiriendo muy fuertemente a un médico tratante que, como ustedes entienden, el problema práctico en Latinoamérica, que por más que haya tratamiento a veces en un país o en una ciudad o en un centro, por más que exista no se puede acceder a eso. Entonces se genera un poquito una confusión. No sé, se me ocurre que podría ser una situación intermedia donde cumple con ambas cosas. Además de lo que vos decís, Jordi, de que se habla personalmente con el médico tratante y se le podría decir verbalmente sin dejarlo por escrito para evitar cualquier tipo de suspicacia. Eso sea la mejor solución. No solamente porque ese informe, entiendo que sea de investigación y estamos todos en esto, pero ese es el informe que finalmente le llega a los padres. O sea, ese informe, como ustedes lo reciben, como ustedes lo hacen, le llega a los padres, aunque sea de investigación. Entonces, bueno, yo también pienso que una publicación asociada estaría bien, como está en relación a mutaciones raras. Eso lo veo muy bien, porque eso es más difícil que técnicamente un padre se ponga a buscar un artículo. Algunos pueden hacer, pero en general va a estar muy insistente en la consulta también. Pero que le llegue y lo lea, o sea, a mí por ahí otros les parece que no pasa nada. Yo solamente cuando vi ese informe dije, uy, ¿cómo manejar esto? Porque sabía la médica que lo había recibido, cómo lo que estaba pasando en el país y me pareció difícil afrontar esa situación a padres que les está diciendo acá no hay nada, acá no llega nada. Entonces, esa pequeña situación que uno tiene con el paciente en ese momento, que el médico que está pidiendo el informe le puedan sugerir, uy, este tratamiento, esta enfermedad que se encontró tiene un tratamiento, está buenísimo, eso no, y está buenísimo lo que hacen, no estoy en contra de eso, sino solamente me imagino esa situación de la relación con el paciente en ese momento, sin poder decirle, sí, ya te consigo el tratamiento. Ese aspecto me llamó la atención, nada más.
No, gracias, Sore. Yo creo que es un buen punto y bueno, yo creo que lo solucionamos simplemente evitando poner esa información en el informe cuando sea el caso y como decía, siempre hay oportunidades para comentarlo con el médico para estar seguro de que todo el mundo sabe que hay una terapia, pues a través de correo electrónico o como nos vamos a ver para discutir los casos, pues en esas reuniones y evitamos que haya confusión o crear ansiedad en los padres o en el mismo paciente, pues obviamente. Yo creo que es un buen punto, Sole. Gracias. A ustedes, gracias a ustedes. ¿Hay algún comentario más o alguna pregunta más para Ana? ¿Todo quedó claro? No, por ahí quedó esto de, bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo, no? Quizás que no se encontró Mm, nada, ¿cuándo lo vamos a revisar? Eso por ahí no sé si es para charlarlo más adelante pero eso también teníamos dudas acá con Euge. ¿Cuándo se vuelve a abrir? ¿Cada cuánto se va a Bueno, volver a mirar? O si quieren que nosotros tenemos grupo de bioinformáticos que trabajan bien, o sea, si en algún momento se puede hacer algo colaborativo, eso sí. sí, seguro. Los datos están en análisis, lo hacemos usando una plataforma genómica donde hacemos el filtrado y la interpretación, y a esa plataforma ustedes pueden tener acceso. Todos los centros pueden tener acceso a sus propios datos. Entonces, ahora o en el futuro, cuando alguien quiera reanalizar los datos, eso se puede hacer. Mi idea era, dentro de lo posible, que periódicamente se reanalice en general el tema de los genes nuevos que se van identificando y demás, eso es mínimo como reanálisis, pero si se quiere hacer un análisis puntual frecuente y ustedes tienen la capacidad de hacerlo, lo podemos hacer. Ya que estamos, tengo otra pregunta. Y la última. Pero, por ejemplo, la otra vez teníamos un paciente que tiene una miosina 2 y que fue muy discutido porque para nosotros es compatible la clínica con oftalmoparesia congénita y todo. Y después se presentó en una escuela de verano, qué sé yo, y fue como discutido porque la biopsia no es tan característica, pero bueno, es de una miopatía estructural, el paciente se comportó clínicamente y un poco se lo mostramos a Carmen el otro día también cuando vino, y entonces ella decía, bueno, sigamos estudiándolo un poco más porque el paciente tiene dos variantes de significado incierto. Hay una de ellas que, si bien la frecuencia es baja en población general, entonces esa variante es como que de alguna manera tira más hacia benigna que hacia patogénica. Entonces, la pregunta era cómo seguíamos, porque desde la clínica y el si, fenotipo es compatible. y si esos pacientes también los podemos mandar, ¿qué les Porque- parece? O sea, esos pacientes los volvemos a estudiar, ¿les parece que compartamos esta información que ya tenemos? Porque estamos limitados que nosotros hacemos un panel, digamos, son alrededor de 120 genes. También tenemos esa limitación, que no estamos analizando todo, digamos, y que por ahí el fenotipo no cerraba con esas variantes, pero después las variantes en sí quedan ahí en esa En zona. un, sí, en un caso como ese, en donde el fenotipo está un poco dudoso, es decir, si el fenotipo cierra completamente y son dos variantes de significado incierto, te diría, bueno, quizás no. Pero si hay dudas con respecto al fenotipo, es un caso así lo podemos incluir, porque 120 genes Claro. tampoco son tantos. Y puede ser una cosa, algo fuera de genes. Lo que sigo pensando, y lo hablamos con los colaboradores, es que en los casos en donde haya no paneles de estos inspectores, sino paneles tipo paneles clínicos, donde hay una experta. Los datos se pudiera tener acceso a esos datos de manera de reanalizarlos, algo que sería interesante hacer. Y la otra cosa que siempre pienso es que todas las variantes de significado incierto que hayan sido identificadas, sería interesante empezar a hacer una base de datos con esta información, porque mi intuición es que va a haber un número de variantes que quizás empiecen La población control que estamos usando es una población altamente sesgada a cierto componente étnico más europeo y demás. Tiene algunos grupos distintos, pero todavía no hay datos poblacionales de los grupos que estamos analizando en este momento. Entonces sería bueno tener ese listado, poder hacer cruza de datos con otros miocinas, por ejemplo, en el caso que le decías, ya se vio por otro lado y no esté publicada, ese tipo de cosas. Cualquier variante que hayan identificado y que no sepan, siempre es preferible que nos avisen y que veamos qué más podemos hacer desde nuestro lado antes de hacer un exoma, pero también podríamos volver, en ese caso en particular, hacer un exoma y ver si hay algo.
Pero yo favorezco mucho el reanálisis de datos de cero. Tenemos un grupo, ya que mencionas, tenemos una pequeña corte de pacientes con miosina 2, que tampoco nos quedaba del todo claro si eran o no eran. No podríamos comparar, quizás tienen los niveles. Bueno, gracias. Podemos compartir el caso en algún momento y... Bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario final antes de que acabemos? Bueno, pues muchas gracias a todos por atender. Y gracias, Ana, por la presentación, que ha sido excelente y muy clara. Y muchas gracias de nuevo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.